Hola, en nuestra sesión anterior estuvimos hablando acerca de lo que es la comunicación no verbal al nivel de cuáles son los elementos o los componentes que la van constituyendo y que nos van permitiendo a nosotros establecer, mandar y, por supuesto, decodificar todos aquellos mensajes de la comunicación no verbal. En esta sesión lo que vamos a realizar es una revisión muy asertiva acerca de algunos de estos factores que van determinando la manera en que nosotros nos comunicamos y la forma en la que nuestros interlocutores nos van percibiendo. Bien, el primer elemento importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es efectivamente, además de la kinésica que habíamos dicho que es el movimiento corporal, es la apariencia física y la ropa, la vestimenta. Para dar inicio y adentrarnos en este tema, primeramente yo quisiera que hicieran conmigo esta reflexión. Si bien es cierto que se ha dicho, y todos así lo sabemos y así lo creemos, que la belleza interior es sumamente importante, que la belleza interior es la que más pesa, que la belleza interior es lo que en realidad hemos de buscar los seres humanos a lo largo y a través de nuestras relaciones en la vida social. También es cierto, y esto no lo podemos dejar de lado, que la apariencia, la belleza exterior puede marcar en un momento dado la diferencia entre un sí y un no. Puede marcar la diferencia entre abrir una puerta y cerrarla. Puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por lo tanto, sí es importante que lo tomemos en cuenta. Es importante que lo tomemos en cuenta desde el punto de vista de cuáles son los mensajes que yo voy a estar mandando a través de mi apariencia física y de la manera en cómo me proyecto a través de mi ropa. Como ustedes pueden ver en la lámina que aparece en su pantalla, si nosotros resumimos todos los estudios y las investigaciones, que en verdad, créanme, han sido muchos y diversos, si nosotros pudiéramos hacer toda una conjunción de cada una de estas investigaciones, podríamos entonces llegar a la siguiente hipótesis, que es que normalmente las personas que cuentan y que muestran una apariencia física y una manera de vestir agradable o socialmente correcta, tienden a estar relacionados de manera mucho más fehaciente y mucho más directa con ciertos aspectos de éxito profesional, con ciertos aspectos de persuasión, con ciertos aspectos de éxito sentimental o bien amoroso o bien de diferentes ámbitos. Quiero decir, durante la década de los 60 y desde este momento, teóricos y sociólogos, tanto de la conducta humana como también estudiosos de la psicología, se han abocado a establecer la relación entre la percepción y la autoimagen, entre la relación que hay entre cómo me visto, cómo me veo y cómo me perciben los otros. Estos estudios han sido variados, se han realizado en diferentes partes del mundo, principalmente en Europa y en América, ciertamente. Cada uno de estos estudios, que evidentemente vamos a revisar de una manera muy rápida, nos permiten darnos cuenta que esto es real, que esto es cierto. Cuando yo estoy hablando de éxito, cuando hablo de personalidad agradable, cuando hablo de aceptación social, cuando hablo de persuasión y cuando hablo de atracción o popularidad, digamos en términos de interrelacional o bien sexual, estoy hablando necesariamente de personas, de individuos que van manejando su imagen de una manera impecable. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque ustedes como empresarios o ustedes como personas que tienen la intención de iniciar una empresa, un nuevo negocio, tienen que saberlo, básicamente por esta razón. Cuando tenemos clientes que acuden a nuestras instalaciones, cuando nosotros nos mostramos ante nuestros consumidores
cuando hay gente, ¿no?, en, digamos, la sociedad en su totalidad, que tiene un acercamiento y un contacto con nosotros como empresa, como organización. Normalmente es a través de un individuo, ¿sí?, que puede ser A, el vendedor, B, la recepcionista, C, el policía que le abre la puerta del estacionamiento o bien lo registra, D, el valet parking que le recibe el automóvil, etcétera, etcétera. Bien, cada uno de estos personajes que se van convirtiendo en elementos fundamentales para proyectar una imagen, la primera, que normalmente es la más importante, hacia nuestros públicos externos, se convierten entonces en piezas realmente claves. Piezas claves porque la manera en cómo ellos se muestren ante estos públicos va a determinar o puede influenciar en una medida realmente elevada la forma en cómo los otros nos van a percibir como empresas y como organizaciones. De ahí que evidentemente todos vayamos buscando ciertos rasgos o ciertas características para la persona que va a ocupar ese escritorio que va a estar ubicado en la recepción de nuestro lugar de trabajo, de nuestras oficinas, de nuestras instalaciones. No es de gratis, señores, que básicamente en todas las empresas vayan buscando algunas características muy específicas, por ejemplo, en las señoritas recepcionistas, ¿sí? Que yo llegue a una empresa, que sea mi primer contacto con ella y que yo vea realmente a una chica que de verdad muestra sumo cuidado en su aspecto personal, que en verdad está bien maquillada, que tiene además una sonrisa agradable, que se muestra afable, con disposición. Eso a mí como cliente, como público externo, me va a dar otra visión de lo que es la empresa y la organización. No es lo mismo encontrarme con una señorita con estas características a encontrarme con un individuo que no me voltea a ver, que básicamente lo que va haciendo es que va contestando monosílabos, que realmente nunca sonríe, que va teniendo, digamos, sí corbata y saco, pero el saco está un poquito sucio, o bien la corbata la tiene desanudada, e incluso, llegando a un extremo realmente extremo, te puede tener la corbata, digamos, solo alrededor del cuello. Entonces, la imagen que esto va a proyectar es muy importante en que, en mi percepción. Se dice por ahí que la primera impresión es la más importante porque es a partir de ella que yo voy construyendo toda la historia alrededor de ese individuo o bien de esa organización. De ahí, señores, que si bien es cierto que la belleza interna es sumamente importante, no podemos olvidarnos de este aspecto que es importante también, y es la vestimenta, la ropa y la apariencia física en cada uno de nuestros empleados. Hay algunas empresas que incluso eligen el camino del uniforme y entonces prefieren homologar a cada uno de sus empleados. Y eso es correcto. Quiero decir, sin el juicio del valor, no es ni bueno ni malo. ¿Es eficiente en qué sentido? En que yo me voy a asegurar de que voy a tener cierta imagen. Claro, al momento de que yo establezco el uso de uniformes, por ejemplo, en todas mis secretarias o en todos mis vendedores, dependiendo de la empresa de la que estemos hablando, digamos, esto está respondiendo a una necesidad, a un objetivo claro, que es establecer la misma imagen en todos ellos. Bien, sin embargo, también tengo otra parte. Es decir, este tipo de acciones también van mostrando y van mandando mensajes tanto para los empleados como para los públicos externos. Luego entonces, es importante que nosotros nada más si estemos conscientes y sepamos de una manera clara y precisa cuál es el objetivo que queremos buscar. ¿Podemos uniformarlos? Sí. ¿Se pueden uniformarlos también? ¿Se pueden establecer políticas con respecto a la manera de vestir? Claro que se puede. También eso es posible, dependiendo del tipo de organización que yo desee tener, formar y construir.
Lo único importante aquí es, por el momento, que tomemos en cuenta que la vestimenta, la ropa y la apariencia física van siendo factores que determinan de manera importante el tipo de relación que yo voy a poder establecer a nivel interpersonal, a nivel grupal o bien a nivel organizacional. Perfecto. Entonces, pasemos por favor a la siguiente lámina. En esta lámina nosotros tenemos una pregunta importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con la comunicación humana? La respuesta es simple, todo. ¿Por qué? Porque básicamente el ser humano se va relacionando a través de su percepción. Recordarán ustedes que este tema ya lo hemos tocado en varias sesiones. La percepción es toda aquella información que a mí me llega a través de los sentidos. Cuando yo veo algo que me agrada, me interesa y me acerco. Cuando yo escucho algo que me molesta, me alejo. Cuando yo percibo un aroma que es de mi total agrado, lo busco y me llama la atención. Si eso pasa con nuestros sentidos, evidentemente, señores, el de la vista es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna, siglo XXI, con los avances tecnológicos, con el tipo de vida que llevamos, con la cantidad de información visual a la que hoy estamos acostumbrados, se ha convertido en una sociedad visual. Básicamente, la información que nos llega, que captamos y que hoy estamos perfectamente entrenados para procesar y para digerir, es a través de la vista. Entonces, imagínate tú, a ver, un ejemplo rápido. Si yo voy de mi casa a la oficina y hago un trayecto que me lleva aproximadamente 25 minutos, yo quisiera que te pusieras a pensar cuántos anuncios o bien información del tipo que sea recibes a través del sentido de la vista. Innumerables. De verdad, podemos tener una escala o un puntaje que vaya entre los 20 y los 100, dependiendo de qué, del tiempo que me tarde, el tiempo que me lleve llegar a mi destino o bien del tipo de lugar en donde me encuentre. Si a eso estamos acostumbrados, imagínate tú el peso que tendrá la manera en cómo nos mostramos ante los otros. Ahora bien, podemos decir entonces que si hay estereotipos físicos y sociales perfectamente aceptados, cada uno de estos estereotipos va unido con un tipo de apariencia física o bien con un tipo de vestimenta. Nosotros no nos podemos imaginar a un abogado que nos llame un día por teléfono y nos pida una cita para ofrecernos sus servicios para la razón que sea, que nosotros digamos, sí, claro, cómo no, con mucho gusto, nos vemos tal día a tal hora en mis oficinas, y que llegue una persona con pantalones de mezclilla, botas para subir a la montaña, gorra y además sin bañarse. Eso no puede ser. Claro, a ver, el estereotipo del abogado, ¿qué me dice? Que el abogado normalmente es una persona que viste de traje, corbata, usa portafolio, los zapatos están perfectamente limpios y lustrados y él evidentemente está bañado, rasurado, cabello corto y probablemente lentes, no lo sé, estoy inventando. El estereotipo del oficio o la profesión lo vamos casando con toda una serie de características, tanto físicas como de vestimenta. Si nosotros pensamos, a ver, en el estereotipo del doctor, el médico viste de traje y además usa una bata blanca. No nos podemos imaginar encontrarnos en el consultorio de un médico cuya bata está sucia o manchada. Eso no nos da una buena impresión, eso no nos da confianza. Luego entonces, como bien dice su lámina, ¿en qué tiene que ver cada uno de estos elementos, tanto en la apariencia física como en la vestimenta? Por un lado, en el modo en el que los demás nos ven. Segundo, en la manera en cómo reaccionan, por supuesto. Y tercero, en los rasgos de la personalidad que están esperando de nosotros. ¿Cómo nos ven? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Y cuál es la reacción que tienen hacia nosotros?
Si cada uno de los individuos que van teniendo contacto con otras personas tomaran en cuenta estas tres partes, estos tres aspectos, entonces las relaciones interpersonales que establecerían serían mucho más efectivas. No es de a gratis, señores, que los políticos vayan desarrollando a lo largo de su carrera todo un estilo de vestir y todo un estilo de apariencia. De ahí, por ejemplo, que actualmente en el mundo moderno, siglo XXI, en el mundo entero, ¿sí?, muchos de los políticos se ajusten o se sometan a operaciones de cirugía plástica. Hace 30 años, ¿cuándo lo hubiéramos imaginado? Hace 50 años. ¿Quién se hubiera imaginado que un hombre iba a aceptar asistir a un spa? ¿O iba a aceptar que le hicieran un manicure? ¿O iba a aceptar que le hicieran una operación de cirugía plástica? Nada más no entraba dentro de nuestra estructura significativa. Nada más no lo podíamos concebir. ¿Por qué? Porque era totalmente fuera de la realidad. Hoy no. Hoy la imagen vende. Hoy la apariencia marca la diferencia. Hoy la percepción que van teniendo los demás de nosotros va en relación directa con lo que ven en nosotros. Y lo que nos gusta ver es lo estético, la belleza, ¿sí? Eso es lo que hoy va marcando el gusto y la aceptación o bien el rechazo. Perfecto. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. En esta lámina se establece que a nivel de la apariencia física, un autor que se llama Mehrabian, que es un sociólogo, un investigador que se abocó a estudiar las relaciones entre aceptación, rechazo y apariencia física, llevó a cabo un experimento. Y a través de este experimento él pudo llegar a la siguiente conclusión. Básicamente, podríamos nosotros catalogar o caracterizar al cuerpo humano en tres niveles. Estos son los endomorfos, los mesomorfos y los ectomorfos. Ahora bien, yo te voy a pedir, por favor, que observes en tu pantalla durante el tiempo que sea necesario cada una de las características a nivel visual de cada uno de estos tres niveles o estos tres tipos de cuerpos que vamos presentando los seres humanos. Obsérvalos, por favor, vete familiarizando con estos nombres y en un momento comentamos a qué se refiere cada uno de estos tipos.
Muy bien. Entonces, cuando nosotros observamos esta lámina que nosotros tenemos en este momento en la pantalla, nos podemos dar cuenta que Mehrabian hizo su clasificación de los cuerpos, en donde nos dividió o los dividió en tres. Y él estableció que, digamos, los endomorfos son aquellos cuerpos que tienden a ser más bien redondos, que tienden a ser más bien gordos y blandos. Los mesomorfos son aquellos robustos, musculosos y atléticos, como lo podemos observar en su lámina. Y finalmente los ectomorfos. Los ectomorfos son altos, normalmente delgados y frágiles. Ahora bien, años después de que Mehrabian hizo su clasificación, otros dos investigadores, como podemos ver en la siguiente lámina, ellos de nombre Wells y Siegel, realizaron otro estudio para complementar el anterior, y se dieron cuenta que evidentemente para cada una de estas clasificaciones, nosotros los seres humanos vamos relacionando características de personalidad con cada uno de ellos. Si a ti realmente te interesa este tema en mayor profundidad, yo te voy a invitar que por favor me escribas, que utilices por favor nuestro sistema tutorial para que si gustas yo te pueda hacer llegar a través de este medio un listado y una técnica que ha sido científicamente comprobada para que nos podamos ubicar, porque evidentemente sería muy drástico, muy dramático, muy sesgante que dijéramos yo solo pertenezco aquí o yo solo pertenezco allá. Normalmente los cuerpos humanos van teniendo una mezcla de los tres, de dos, por lo menos de dos de estos tipos de cuerpos. Entonces, si te interesa saber exactamente cómo te percibes y cómo te sientes y cómo vives, bueno, pues entonces házmelo saber y yo con mucho gusto te mando la herramienta, ¿verdad? La técnica. Bien, Wells y Siegel establecieron o encontraron que las personas en su mayoría, este estudio se hizo en alrededor de 28,000 personas. La mayoría de las personas que observaban a un endomorfo, es decir, a una persona realmente de cuerpo redondo, ¿sí? Veían en él, características positivas, veían en él a un individuo con capacidad para complacer a los demás. Veían a un individuo simpático, veían a un individuo que les caía bien, era socialmente aceptado. Veían a un individuo que evidentemente no se metía en problemas, veían a un individuo bondadoso y sobre todo que confiaba en los demás. Por lo tanto, era confiable. Todas estas características a nivel de personalidad son las que nosotros vamos relacionando de manera inmediata, nada más de ver a la persona en cuanto a su apariencia física. Por eso se dice, ¿verdad?, que a veces las personas que tienen este tipo de cuerpos van siendo buenos como el pan, se dice por ahí. Esta es una expresión que se conoce, ¿cierto? Bueno, no es de a gratis. Nosotros vamos de una manera constante relacionando la apariencia física con algunas características de la personalidad que, ojo, no necesariamente tienen que ser así. Sin embargo, esa es la expectativa que vamos generando en el interlocutor. ¿Se acuerdan que hace un momento decíamos? Claro, la apariencia física y la ropa que yo voy usando van estableciendo en mis relaciones interpersonales cuestiones y necesidades de reacciones o bien de aquellas cosas que se van esperando de mí, nada más por cómo me veo. Nada más por cómo me veo. Cosa interesante, ¿cierto? Bien, sigamos por favor en la siguiente lámina. El mesomorfo. Wells y Siegel encontraron que las personas de aspecto atlético y de aspecto robusto, número uno, se veían más altas, aun y cuando absolutamente todas las fotografías que se les mostraron a los 28,000 encuestados tenían exactamente la misma altura. Un cuerpo de esta naturaleza, una apariencia física con estas características, normalmente se ve más alta.
interesante. Por otro lado, se concibe o se percibe al individuo, a la persona, como más audaz, más arriesgada, con mayor seguridad, seguridad hacia otros y seguridad en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo veo a una persona con un cuerpo atlético, a mí, por ejemplo, mujer, me va a dar mucho más seguridad estar con él que estar con una persona que es delgada y que parece frágil. Entonces, seguridad a ese nivel. ¿Qué más? Se ve mucho más maduro en la conducta. Así es como lo van percibiendo, tanto hombres como mujeres. Más seguro de sí mismo, como yo te había dicho, y además más joven, por lo tanto, más fuerte, por lo tanto, más confiable, por lo tanto, más aceptado socialmente. Solo a través de la apariencia física. Si tú a esta característica le sumas toda una indumentaria, te va a dar como resultado una serie de reacciones que pueden tener tanto las mujeres como los hombres y por supuesto también los niños, ¿sí? ¿Qué tiene de, digamos, interesante que nosotros analizáramos, se me ocurre, a un policía o bien a un militar? Normalmente este tipo de personas, por la actividad, la profesión que desempeñan, van teniendo o desarrollando este tipo de cuerpos. Si además de la apariencia física yo le pongo un uniforme, yo le coloco toda una indumentaria, entonces la percepción, la imagen que yo voy a estar creando ahí es de muchísima más seguridad, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos buscando o nos agrada de manera constante, aunque no me gustaría generalizar, a las mujeres, buscar figuras en los hombres que vayan cumpliendo con estas características. A eso hay que sumarle toda la cultura de la industria, por ejemplo, cinematográfica o del entretenimiento que se ha desarrollado en nuestro continente, en donde evidentemente el bueno de la película, el estereotipo del galán, el estereotipo del héroe es una persona que tiene este tipo de apariencia a nivel de cuerpo. Es un cuerpo atlético, pensemos por favor en Superman, pensemos por ejemplo en Batman, pensemos por ejemplo en cualquier superhéroe, el que te guste, con excepción de la mole de los Cuatro Fantásticos, por supuesto. Pero en realidad los galanes de las telenovelas, los héroes de las películas, para niños, para adultos, para adolescentes, no importa, van teniendo estas características a nivel del cuerpo. No es de a gratis, señores. A nivel percepción, eso a mí me va generando toda una reacción. Si yo esto ya lo sé y además es reforzado por los medios masivos de comunicación, bueno, evidentemente el comentario, la imagen, la percepción se va homogeneizando. El siguiente tipo de cuerpo es el ectomorfo. Cuando fueron evaluadas estas fotografías con estos tipos de cuerpo, se llegó a la siguiente conclusión. Eran percibidos como más pesimistas, como frágiles, como personas con poca capacidad para ser confiables, más bien tensos, nerviosos, ansiosos, sumamente acelerados, sumamente competitivos, ágiles, audaces, aventureros, ¿qué más? Una serie de cosas también. Entonces, sin el ánimo de tratar de, digamos, estereotipar más el asunto, yo solo quiero que reflexionemos en lo siguiente. Cuando yo me pregunto por qué a ciertos tipos de personas les va de cierta manera o las van aceptando más o menos, no puedo dejar de lado el asunto de la apariencia física. Es determinante, sí. Ahora bien, la siguiente pregunta es, bueno, gracias por la información. ¿Y yo qué hago si así estoy conformado físicamente? Ah, bueno, pues entonces lo que podemos hacer nada más es saberlo. ¿Para qué?
para a través de otras herramientas que sí tenemos hoy de la comunicación, podamos establecer mensajes que evidentemente nos permitan o bien reforzar esta percepción o bien disminuirla. Ahora bien, en este punto hay algo interesante que yo quisiera comentar con ustedes. Fíjense, la autoimagen también forma parte integral de la manera en cómo yo me voy proyectando y mostrando hacia los demás. Luego entonces la autoimagen va a ser también un elemento más en esta mezcla de factores que me van a permitir mandar y establecer mensajes no verbales. Como yo me veo, como yo me siento y como yo actúo, es como soy. Si una persona se siente exitosa, se ve exitosa y actúa como exitosa, automáticamente será percibida como una persona exitosa, sin importar qué tipo de características físicas tenga. ¿Por qué? Porque la autoimagen tiene que ver con una serie de elementos que están atrás de nosotros, que tienen que ver con nuestras experiencias, con nuestros valores, con nuestras actitudes. Si yo establezco y mantengo una actitud de hombre, mujer exitosa, si realmente la hago mía, si realmente la siento, la vivo, la visualizo así dentro de mí, automáticamente eso es lo que voy a proyectar. Si a esto le agrego una serie de rasgos, sobre todo a nivel de vestimenta, es así como lo puedo yo llevar a cabo y establecer mensajes claros. A lo que voy es, a través de la comunicación no verbal, lo que nosotros se recomienda que hagamos, tomemos en cuenta, es ¿qué de todo esto me puede servir a mí? ¿Para qué? Para establecer relaciones mucho más eficientes y exitosas en todos los ámbitos, a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel organizacional. De eso se trata. Bien, vamos entonces, por favor, a pasar a lo que sigue, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar acerca de la función de la vestimenta. Para que nosotros podamos entender o nos podamos explicar de una manera más amplia cuál es la relación entre el cómo me visto y el qué reacción estoy yo provocando, o bien el mensaje que voy a enviar. Lo primero es que establezcamos y tengamos muy en claro algunas de las funciones que lleva o que tiene el vestir, la ropa en nosotros. Para empezar, a ver, la ropa puede ser o puede cumplir una función de decoración, como dice en su siguiente lámina. ¿Decoración en qué sentido? Bueno, si yo evidentemente me voy a presentar por primera vez con un cliente y yo sé que este cliente es sumamente conservador, es, digamos, un señor que oscila entre los 60 y los 70 años. Muy bien, me voy a entrevistar con él por primera vez. Entonces, yo puedo elegir ciertos elementos en mi ropa, ¿para qué? Para decorarla. ¿Para qué? Para que yo pueda establecer una química mucho más rápida y mucho más eficiente con esta persona, ¿sí? No es lo mismo que yo llegue a una junta de trabajo con mis obreros, con traje cruzado, corbata perfectamente impecable y además una rosa en la solapa, ¿sí? Si voy a estar con ellos trabajando, a que si yo hago esto mismo cada vez que yo voy a ver al abuelo de mi novia, ¿sí? Cuando nosotros nos decoramos, tiene también una intención, un objetivo, y eso se logra a través de la vestimenta. Siguiente función. Puede ser que la ropa sirva para protegernos. ¿Para protegernos de qué? De las condiciones ambientales
o bien de las condicionantes psicológicas. Puede ser. Si la secretaria en cuestión trabaja básicamente en una constructora, ¿sí? Y evidentemente cualquier persona que está cerca de ella es, digamos, un varón. Y ella se preocupa, entra en estados de miedo, lo que sea, porque le vayan a hacer algo, porque le vayan a faltar al respeto, por la razón que sea. Ah, bueno, pues entonces la ropa que ella utilice estará enfocada a cumplir con esa necesidad o con esa función. Luego entonces me imagino yo que no usará minifalda, ni ropa muy ajustada. Me explico, buscará más bien pantalones, pantalones holgados, blusas holgadas también, nada que realmente se le pegue demasiado al cuerpo. Y ojo, esto es desde el que la usa, no desde el que ve, ¿ok? Bien, siguiente función. Atracción sexual, evidentemente, si a mí alguien me interesa, ¿verdad? Si yo estoy interesado en tener una relación íntima o afectiva con otra persona, bueno, pues entonces eso también va a determinar el tipo de vestimenta que yo elija. Puede ser que elija A o que elija B, dependiendo de qué tanto me interese la otra persona. Cuando nosotros vamos a salir por primera vez, la primera cita con alguien, somos sumamente cuidadosos y meticulosos, de manera consciente o bien inconsciente, ¿sí? Y entonces vamos buscando que la blusa le combine perfectamente al pantalón, que el zapato tenga ciertas características, porque a lo mejor vamos a bailar y entonces no me conviene usar un zapato que me aprieta. Y me explico, pero todo esto es alrededor de qué, de la atracción que yo quiero tener y obtener en la otra persona. La siguiente es la autoafirmación. Yo necesito sentirme seguro hoy, o bien yo necesito sentirme cómodo hoy. ¿Por qué? Porque tengo una junta sumamente importante. De por sí el ambiente, la situación, el proyecto, la gente con la que voy, establece en mí una serie de características que me estresan, como para además, a través de la ropa, yo no sentirme mínimamente cómodo. Entonces, la autoafirmación tiene que ver con aquellas necesidades que yo realmente tengo al momento de elegir mi vestimenta y al momento de yo ir proyectando una imagen, ¿sí? La autoafirmación tiene mucho que ver también cuando yo voy a presentarme con mi nuevo equipo de colaboradores. ¿Se acuerdan de aquella película que yo les comentaba que se llama Lo que ellas quieren en español, con Mel Gibson y Helen Hunt? En la primera entrevista, en el primer acercamiento que ella como jefa de todo el equipo creativo tiene, lo primero que hacen las mujeres y los hombres cuando la ven es observar cómo está vestida. Y ella, por supuesto, lleva un vestido sumamente femenino, muy ad hoc a la situación, al contexto, pero no es una vestimenta ni que le apriete, ni que la haga verse o sentirse tensa, ni con poco movimiento. ¿Me explico? Por eso es que la vestimenta, la ropa, tiene una relación directa con la autoafirmación. Por otro lado, tenemos también funciones como identificación grupal. Evidentemente, cada vez que yo voy al partido de fútbol del Boca Juniors o del América o de las Chivas del Guadalajara, ¿sí? O del equipo que sea mi favorito, y yo me quiero sentir parte de ese grupo, ¿qué es lo primero que me pongo? Bueno, pues ropa que vaya en relación con los colores de mi equipo, o bien la famosa camiseta oficial, ¿cierto? Bueno, esto va a responder ¿a qué? A una identificación grupal. Normalmente las mujeres, lo primero que preguntamos cuando alguien nos invita a una cena o a una convivencia en donde no conocemos a nadie es ¿qué tipo de reunión es? ¿Para qué? Para que yo pueda elegir el atuendo correcto. ¿Para qué? Para que me pueda sentir parte de ese grupo. Y finalmente la exhibición de estatus o rol. ¿Qué rol juego yo en esta sociedad? ¿Qué rol juego yo en esta estructura? ¿Qué rol juego yo en esta organización? Y de ahí dependerá mi
elección de vestimenta, de ropa, o bien mi nivel de estatus. Finalmente, a lo que quiero llegar con esto es a que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta el asunto de la ropa. Si nosotros somos líderes de una organización, evidentemente esto juega todavía un papel más importante. Si nosotros trabajamos con gente, debemos de tomarlo en cuenta. Si nosotros estamos buscando clientes, hay que tomarlo en cuenta. Si nosotros vamos a determinar qué tipo de vestimenta, porque debemos de saber cuál es el tipo de imagen que vamos a proyectar, también lo tenemos que pensar en relación a nuestros empleados. Claro, a ver, no estamos diciendo que nos vamos a convertir en líderes o dirigentes que vayan estableciendo o pasando por encima de los derechos humanos de los colaboradores. Claro que no. Yo solo digo que nosotros debemos de tomar en cuenta el tipo de función que va a llevar a cabo esa ropa en ese contexto con esa persona. Porque, señores, tiene relación con la reacción que tienen nuestros interlocutores ante nosotros y nuestra personalidad. En un momento más continuamos. Bien, continuemos entonces. En 1993, el teórico Aiken realizó un estudio, este sí, enfocado casi exclusivamente a público femenino, a mujeres. Y él entonces describió o encontró que ciertos tipos de vestimenta, ciertos tipos de manera de vestirnos van relacionados de manera directa con algunos rasgos de nuestra personalidad. Yo les voy a invitar, por favor, a que veamos la siguiente lámina. Él fue, digamos, categorizando o bien clasificando 5 maneras de vestirse o bien 5 razones motivantes que tienen las mujeres o tenían las mujeres, digamos, en este estudio para elegir o no cierto tipo de ropa, de vestimenta. Y entonces Aiken realiza o nos comparte algunos de los resultados de esta investigación. Y él establece que la primera razón principal o principal motivador que va teniendo el público femenino para vestirse es específicamente el interés en la vestimenta. Es decir, a ver, todos sabemos que el público femenino va teniendo ciertas tendencias mucho más claras hacia interesarse por la ropa. Ojo, señores, eso no quiere decir que hoy, siglo XXI, eso no suceda también en el grupo masculino. Pero bueno, estamos hablando de un estudio hecho en mujeres. Cuando yo voy teniendo interés real, cuando realmente me preocupa y me ocupa el asunto de contestar a la pregunta de todos los días de ¿qué me voy a poner? ¿Cómo vestir? ¿Qué usar? Bien, pues entonces los rasgos de la personalidad que van relacionados o enfocados hacia este interés, esta razón, se establecen como convencional, consciente, complaciente ante la autoridad, de pensamiento estereotipado, persistente, suspicaz. Por lo tanto, socialmente complaciente y consciente, como lo pueden ver ustedes en su lámina. A ver, vamos a analizar esto un poco más, por favor. ¿Qué relación tiene que a mí me interese, me ocupe y me preocupe qué voy a usar todos los días con que sea socialmente consciente y complaciente? ¿Qué tiene que ver una cosa con que yo sea estereotipada o bien suspicaz? Bueno, yo creo que la relación sale a flote de una manera bastante enriquecedora. Quiero decir, a ver, una persona que todo el tiempo está preocupada por su aspecto, una persona que todo el tiempo está buscando que la blusa A combine con el pantalón B o la corbata C combine con el traje D, es una persona que más bien va cuidando tanto su imagen. ¿Por qué? Porque le interesa ser socialmente aceptado.
Luego entonces está tratando de complacer evidentemente a sí mismo y al mismo tiempo a los demás. Es como si el pensamiento mágico se construyera a través de esta oración. Yo me visto bien y me veo bien para que los otros se sientan bien y me vean bien conmigo. ¿Sí? Más o menos es como la relación. Perfecto, entonces Aiken sigue y dice, a ver, además del interés por la vestimenta, como lo ven en su siguiente lámina, existe otro motivador que es la economía en la vestimenta. Bien, las personas que más bien van eligiendo qué tipo de ropa van a usar por un asunto de economía, por un asunto de ahorro, por un asunto de cuánto me cuesta y qué tanto voy a establecer yo de mi presupuesto mensual para vestir, entonces son personas que normalmente tienen los siguientes rasgos en su personalidad. Son evidentemente responsables, alertas, eficientes, precisos, inteligentes y sobre todo controlados. Si yo lograra saber este tipo de pequeños detalles en aquellas mujeres con las cuales yo establezco una relación o en aquellos hombres con los cuales yo comparto o quiero compartir mi vida, bueno, a lo mejor nos ahorraríamos innumerables dolores de cabeza por aquello de que hay gente que evidentemente la cuestión de la economía no es un impedimento para gastar y comprar ropa, qué sé yo. Sin embargo, ¿cuál es la relación entre que yo me preocupe el asunto de la economía para elegir tal o cual guardarropa y que sea yo responsable y que sea yo preciso y que sea yo eficiente y sobre todo alerta? Bueno, señores, porque no pierdo el piso. No pierdo el piso con cosas tan importantes para unos y tan superficiales para otros. No pierdo el piso. Estoy todo el tiempo alerta. A ver, ¿qué es lo que realmente puedo comprar? ¿Qué es exactamente lo que sí me puedo poner? ¿Qué es exactamente el momento o el contexto que requiere que yo me vista de una manera o de otra? Eso es estar alerta, señores. Eso es ser preciso. Eso es no dejarse ir. Eso es ser controlado. No perder los estribos. Siguiente. Decoración en la vestimenta. A ver, aquellas personas que van buscando constantemente la joya o que van buscando la mascada o que van buscando el pañuelo o que van buscando cualquier otro elemento ornamental en la vestimenta. Los sombreros, los anteojos, los bolsos, por supuesto. ¿Sí? Bueno, entonces estas personas son simpáticas, sociables y por el otro lado bastante convencionales. Es decir, cuando yo me voy fijando que incluso el bolso, el pañuelo que voy a colocar en mi traje sea rojo, porque la corbata también es roja, porque el traje tiene unas líneas sumamente sutiles en rojo. Bueno, pues eso quiere decir que a mí lo que más me va a identificar o a caracterizar a nivel personalidad es evidentemente lo social. Yo todo esto lo hago, en el fondo, por aparecer como un individuo socialmente aceptable, que va entrando en el juego de los estereotipos. Una persona que va teniendo como motivador principal la decoración en la vestimenta, difícilmente se va a arriesgar a usar algo que no sea socialmente correcto para el momento y para la ocasión. Bien, siguiente. Conformidad en la vestimenta. Si yo más bien soy de esas personas que dicen, a mí me da exactamente lo mismo ponerme A que ponerme B, un color que otro. Bueno, los rasgos de la personalidad que están apareciendo ahí, según diría Aiken, son que soy bastante restringido, moral, tradicional, sumiso y con algunos énfasis en valores económicos, religiosos y sociales. Eso es lo que se encontró a través de ese estudio. Y finalmente, la comodidad en la vestimenta. Si yo más bien soy de estas personas que van diciendo, a ver,
si yo puedo entender que uno tenga que vestir de tal o cual manera. Sí entiendo el contexto y entiendo la importancia. Sin embargo, para mí, la principal razón por la cual yo compro o no compro una prenda de ropa es mi propia comodidad. Si yo no me siento cómodo, no me lo compro, no me lo pongo. ¿Por qué? Porque vestirse es sinónimo de estar cómodos en la vida. Porque fíjate, cosa interesante. Y esto es cierto, las personas que van teniendo como razón principal esto, tienen mucha razón. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos unos zapatos nuevos y se nos ocurre irnos a una celebración de un matrimonio en donde vamos a bailar? O bien vamos a trabajar y resulta ser que durante el trabajo tenemos una jornada de 8 o 10 horas durante un día en donde normalmente estamos parados y los zapatos nos aprietan. Si nosotros no tomamos en cuenta la comodidad, esto va a hacer que yo vaya estableciendo y manejando mensajes no verbales que en un momento determinado pueden pesar mucho más que la ropa misma. Me explico. Si unos zapatos no me son cómodos, entonces yo voy a estar proyectando todo el tiempo una sensación de incomodidad y el interlocutor no va a saber si son los zapatos o es él, o es la situación, o es el cliente, o es la comida, ¿sí? Entonces, cuando la comodidad es el principal elemento que a mí me permite determinar si me lo pongo o no me lo pongo, bueno, pues entonces resulta ser que los rasgos que aparecen de la personalidad, como ustedes lo pueden ver en su lámina, es que soy autocontrolado, socialmente cooperativo, sociable y bien respetuoso ante la autoridad, pero sobre todo autocontrolado. Es decir, yo no necesito que a mí me vengas a decir que si me pongo, yo lo puedo hacer. Nada más necesito comodidad. Y mientras yo me sienta cómodo, soy capaz de cualquier cosa. A nivel laboral, a nivel afectivo, a nivel social, a nivel organizacional, como lo quieras ver. Bien, vamos a cerrar ya un poco este tema de la comunicación no verbal, sobre todo en el sentido de la apariencia física y la vestimenta. A mí me gustaría cerrar con la siguiente reflexión. Si bien es cierto que esto de la apariencia y la vestimenta van jugando un papel importante en los mensajes y en las reacciones que yo voy provocando en nosotros, también es muy cierto, señores, que toda la información que se tiene, que toda la información que se maneja a este nivel son básicamente productos de probabilidades, no de certezas. ¿Qué quiere decir? Científicamente no está comprobado. No nos podemos encasillar y encajonar ahora en estereotipos, si me permiten la expresión, mentales, es decir, en estructuras significativas. Lo que sí podemos hacer es tomar en cuenta que muchas veces esto nos pasa, que muchas veces nosotros sí vamos dándole una importancia y un peso real a la apariencia y a la manera de vestir del otro. Si nosotros tomamos en cuenta esto para, por ejemplo, la forma en cómo vamos a establecer o le vamos a pedir a las personas que tienen contacto con mis clientes, bueno, pues entonces esto sí está sirviendo. Una empresa como Coca-Cola, FEMSA Coca-Cola, una empresa que va estableciendo y que va teniendo una gran cantidad de individuos, de empleados, que son realmente los únicos que van estableciendo el contacto con sus clientes. Los famosos vendedores, ¿sí? Las personas que se dedican a llevar el producto físicamente a cada uno de los centros de distribución, llámesele tienda de autoservicio o supermercado o restaurante o tiendita de la esquina, no importa. Estas personas, ¿sí?, deben de tener mucho cuidado, evidentemente con una serie de elementos y sobre todo y también en el aspecto físico y en la manera de vestirse. Coca-Cola FEMSA es una empresa que ha dedicado mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer conciencia entre sus públicos internos, es decir, entre sus empleados, de este pequeño detalle.
Si yo tengo un uniforme limpio, evidentemente voy a dar una imagen completamente diferente a que si tengo yo el uniforme sucio. Y a lo mejor el empleado ahí me puede decir, bueno, sí, jefe, está muy bien que usted quiera y desee todo el tiempo que yo vaya perfectamente limpio. Pero ¿qué cree? Que mi ruta incluye calles y lugares y poblaciones en donde ni siquiera hay pavimento. Entonces, la época de lluvias, no me vaya a pedir usted que mis botas estén siempre limpias. Y yo le contestaría a este empleado, claro, tienes toda la razón, toda la razón. Y también es cierto que no es lo mismo tener unas botas o mostrar unas botas que tienen 5 días de lodo a unas botas que tienen un día de lodo. Me explico. Es decir, si yo estoy en contacto directo con mis clientes y si yo estoy en contacto directo con personas y si yo estoy en contacto directo con públicos internos o externos, no puedo perder de vista la importancia y la sobrevaloración que actualmente la sociedad occidental, moderna, contemporánea del siglo XXI, sí le da a la ropa y sí le da al aspecto. Entonces, a ver, si nosotros quisiéramos de alguna manera establecer algunos otros factores que pueden modificar la percepción o las respuestas en la acción comunicativa, estamos hablando de, evidentemente, la ropa, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, a través de la vestimenta, vamos desarrollando tal o cual percepción del otro individuo? ¿O cómo es que nosotros, a través de la ropa, vamos a proyectar cierta imagen? Bien, estos factores son, por un lado, evidentemente, la orientación social. ¿A qué me refiero con orientación social? Al momento social del cual estoy yo hablando, ¿sí? Cuando yo deseo ser sumamente formal, aun y cuando estoy hablando de un evento familiar, bueno, pues entonces la vestimenta va a jugar un papel importante. Si es el bautizo de mi sobrino, y yo la verdad es que normalmente no uso corbata y traje, pero en esta ocasión yo soy el padrino, bueno, pues entonces yo lo asumo. Asumo, digamos, el estereotipo, asumo el rol que me toca jugar en ese momento en la situación social y entonces este mismo atuendo me permite a mí aparecer como en el papel del padrino. Si yo soy el padrino y llego un poco desarreglado, a lo mejor sin rasurarme, ¿sí? Bueno, pues entonces a nivel social esto va a tener toda una connotación. No me interesa el evento o realmente estoy muy distraído o me avisaron a última hora o es un acto de rebeldía y más bien así estoy manifestándolo, qué sé yo. Siguiente, marco de referencia. A ver, el marco de referencia es cómo es que una prenda de vestir puede tener un significado completamente diferente dependiendo del lugar y el contexto en el que éste se desarrolle. Quiero decir, a ver, si yo utilizo una corbata, traigo corbata, pero la traigo, digamos, aflojada, ¿cuál es el marco de referencia? Bien, estoy en la oficina y son las 3 de la mañana y llevo ya una jornada de 18 horas. Ok, más bien el mensaje que estoy mandando es, estoy cansado. Realmente ya estoy cansado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando son las 8 de la mañana? Estamos llegando todos a la oficina y yo llego con la corbata al hombro y el cabello perfectamente mojado y todavía, ¿verdad? Escurriendo un poco, alguna que otra gota por ahí. Entonces, el mensaje que yo o la imagen que yo estoy proyectando es, se me hizo tarde. Se me hizo tarde, vengo deprisa, no me dio tiempo y en un momento estoy listo. Me explico. El marco de referencia va a determinar cuál es el mensaje que yo estoy estableciendo. La autoimagen, señores, otra vez. Si hay un factor determinante en el mensaje no verbal que yo voy a mandar a través de la manera en cómo me visto, esa va en relación directa con la imagen que yo tenga también de mí mismo. Si yo me siento muy bien, así es como me voy a vestir y eso es lo que voy a proyectar.
Si yo estoy muy deprimido, así me siento, así me visto y es lo que voy a proyectar. Si yo me siento muy cansado, pasa lo mismo. Si yo me siento muy estresado, pasa lo mismo. Si yo estoy sumamente eufórico, pasa lo mismo. Si yo me siento muy confiado, pasa lo mismo. Luego entonces, a ver, ¿cuál es la prenda correcta que debemos de utilizar? No lo sé. Más bien, la respuesta a esta pregunta está en relación directa con cuál es el objetivo que tú tienes en ese instante. ¿Cuál es el contexto en el que vas a aparecer? ¿Cuál es la persona a la que te vas a enfrentar? ¿Cómo es el contexto en el que te vas a desempeñar? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que quieres enviar? Tienes que tomar en cuenta cada uno de estos elementos, cada una de estas características, cada uno de estos componentes, en la medida en la que los puedas tú acomodar en este rompecabezas. En esa medida vas a poder saber cuál es la elección perfecta. Depende de qué, otra vez, de la situación, de la persona, del objetivo, del efecto que quieras causar y de la reacción que estés buscando. Eso quiere decir que en comunicación, en el amplísimo ámbito de la palabra, no podemos olvidar que todo tiene un efecto, que todo tiene una intención y que todo tiene una condición bajo la cual se realiza, se ejecuta y se hace. Sin embargo, es importante que recalquemos esto. Hablando de comunicación no verbal, la apariencia física y la ropa sí juegan un papel importante y determinante, me atrevería yo a decir, en el establecimiento de una relación interpersonal. Muchas gracias.